Estado estudiando en las últimas semanas los 5 grandes ministerios. Hemos estado haciendo una revisión panorámica de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hemos estudiado este texto ya por varias semanas y seguiremos hasta que agotemos los 5 grandes ministerios, las 5 columnas ministeriales de la casa. En programas anteriores hemos visto o vimos el apostolado, que es un apóstol, y las funciones apostólicas. Nosotros, en este tiempo, tenemos que aclarar que los ministerios son funciones, no son posiciones. Son funciones. Todo lo que Dios ha puesto en el cuerpo es para que funcione. La posición no es lo más relevante, sino la función. Y por eso el Señor en estos últimos días nos ha tenido muy insistentemente en esto, porque muchos hemos confundido una cosa con la otra. Y mucha gente anda buscando posiciones, y Dios está interesado en funciones. Estamos desviados entonces. Si lo que buscamos es la posición y no la función, estamos desconectados del propósito de Dios. Al Padre le interesa la función. Y vimos ya lo que significa ser un apóstol, o qué es un apóstol. Y empezamos a estudiar un poco sobre lo que es un profeta. Y un profeta, en una definición sencilla, es alguien que ha recibido un mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Nosotros hemos interpretado que profeta es aquel que solamente dice, así dice Jehová, o aquel que dice cualquier revelación y se cumple. Y no necesariamente eso es un profeta. Saúl no era profeta y en medio de los profetas profetizó. Un profeta es todo aquel que te anuncia un mensaje que te lleva a Dios, que te acerca a Dios, que te hace reflexionar en Dios. Sobre este término profeta, la misma iglesia ha tenido muchos conflictos. Dogmas que enseñan que los profetas ya no existen, y eso es completamente incierto, y se lo voy a mostrar por la Biblia. Dogmas que insisten que los profetas llegaron hasta Juan, y eso es una verdad en el contexto de que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista en el anunciamiento del Mesías. Pero el don profético sigue igualito, intacto, y sigue operando, y sigue moviéndose, y sigue en la iglesia, porque la iglesia todavía está en la tierra. Y Dios necesita que la iglesia reciba sus mensajes. ¿Y a quién va a usar Dios? A sus siervos, los profetas. Entonces, siempre hemos oído la disputa de que ya no hay profetas porque los profetas profetizaron hasta Juan. Eso es verdad en el contexto del Mesías. Los profetas llegaron hasta Juan anunciando la venida del Mesías de Israel, que es Jesús. En Juan se cumplió, pero eso no significa que el don profético cesó y que los profetas se desaparecieron. Y le voy a mostrar por la Biblia, hoy mismo, que no, que el don profético está y que hay profetas, que hay hombres y mujeres que tienen un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, que se les considera profeta. No que se autoproclaman, porque ese es el problema de este tiempo, la autoproclama.
gente que se autoproclama a sí mismo profeta, porque tuvo un sueño, porque tuvo una visión, pero ni es confirmada, ni es demostrable, ni es sustentable por la Biblia. Entonces, es parte de las debilidades de este tiempo que ha venido como un río revuelto en las mentes de muchos. Y por donde quiera tú ves en las redes personas que se autoproclaman ellos mismos profetas. Amados, esto es muy delicado. Es muy delicado. Porque el que tome el nombre de Dios en vano está cometiendo un pecado serio. Está usando el nombre de Dios sin que Dios le haya dado aprobación. Y eso es muy delicado. El decir así dice Jehová cuando Dios no ha dicho nada, eso es muy delicado. Muy delicado. Venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos 21. Hechos es donde comienza la vida de la iglesia, donde comienza la iglesia, definitivamente. Y si usted le place, venga conmigo al capítulo 21 de Hechos. Vamos a leer del 8 al 10. Y usted va a ver que los profetas sí están, han estado y estarán en la iglesia, porque es un ministerio columna. Dios siempre tendrá profetas, no solamente para decir así dice Jehová, no, sino para enderezar los caminos del pueblo que se ha torcido, para traer ese pueblo al camino de la verdad. Y los profetas en Israel eran muy temidos porque siempre anunciaban lo que estaba mal y lo que no se estaba haciendo bien. Pero no eran los jueces de Israel, eran los que denunciaban lo malo para que el pueblo enderezara sus caminos. En el capítulo 21, versículos del 8 al 10, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, oiga, Felipe el evangelista, vamos a hablar del ministerio del evangelista pronto, que era uno de los 7, ¿de cuáles 7? De aquellos 7 diáconos que se escogieron en Hechos capítulo 6, si usted los recuerda, Felipe era uno, y Felipe fue aquel también a quien Dios llevó lo arrebató y lo llevó al desierto para predicarle al eunuco, ese mismo Felipe. Posamos con él, y dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya Juan el Bautista había pasado con el Señor. La iglesia nace en Pentecostés. Hechos es la historia de la iglesia. Y en el capítulo 21 dicen que las hijas de Felipe profetizaban. O sea, tenían un mensaje de Dios para el pueblo. Pero si usted se va más adelante, en el versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. O sea que vemos en 3 versos de la Biblia, del 8 al 10 en el capítulo 21, cómo aparecen 4 muchachas que eran profetisas, doncellas, y aparece un varón de Judea llamado Agabo, que era profeta también. ¿Por qué? Porque tenía un mensaje de Dios para el pueblo. Esto es lo que tenemos que discernir en este tiempo. Tenía un mensaje de parte de Dios para el pueblo, pero todos los mensajes proféticos deben ser pesados a la luz de la palabra, siempre a la luz de la palabra, en el espíritu de la palabra. ¿Cómo yo sé que un profeta es de Dios? Lo primero que debo es ver su vida. Porque dice palabra de Jehová, déjeme decirle algo. La burra de Balaán era un animal salvaje y habló. Y Dios permitió que la burra hablara para preservarle la vida al profeta, que en un momento dado era un profeta obstinado, un profeta que se
cegó. Y Dios tuvo que usar un animal salvaje para hablarle. Entonces, no podemos, porque en un momento dado, una palabra salió por nuestra boca y dijimos o dimos un mensaje X o Y, autocalificarnos. Me inquieta mucho eso de las autocalificaciones, porque es como si anduviéramos buscando nombramientos, puestos, designaciones que Dios no nos ha dicho todavía. Los profetas deben ser primero probados con su vida y aprobados con el mensaje que han traído, y si el mensaje se alinea a la verdad canónica, a la verdad bíblica. Porque los que leen cartas de tarot, los que leen piedras, los famosos clarividentes que leen una bola de cristal, ellos están profetizando. Ellos están hablando palabras que en un contexto anuncian futuro o revelan pasado, claro, con un espíritu de adivinación. Ahora, pregunta, ¿se alinea lo que ellos dicen a la Biblia? ¿Es su vida conforme y de acuerdo al carácter de Cristo? Entonces, ¿cómo yo sé que un profeta es de Dios? Lo primero es que debo mirar la vida del profeta como un testimonio que me inspire a vivir para Dios. Los profetas bíblicos, si usted lo analiza, todos ellos eran gente rara. Rara porque se salían del común denominador por causa del mensaje que ellos portaban. Eran gente extraña. Todos los profetas de la Biblia. Y dicho sea de paso, le voy a decir algo que esto quizás usted no lo ha analizado. En la Biblia no hubo un profeta popular. Todos los profetas en la Biblia fueron impopulares. Impopulares porque tenían un mensaje que no siempre el pueblo quería oír. Eran impopulares porque tenían un mensaje que confrontaba las malas conductas, las torceduras, los desvíos del pueblo. No eran populares. Hoy día es al revés. Es una cosa increíble cómo comparamos. Mira un profeta de la Biblia y búsquelo. Desde el primero, que fue Abraham, que se le da categoría profética a Abraham. Aunque no escribió ningún libro, Abraham se le considera también, como fue David. David también fue profeta. Escuche, léalo, revíselo desde el mismo Abraham. O si usted quiere, empiece desde Noé, que fue antes que Abraham. Y no va a encontrar un profeta popular. Hoy día es al revés. Hoy día los profetas lo que predomina en este movimiento es el profeta popular. Es el que se llama a sí mismo con la intención de endulzar el oído al oyente, distraerlo de verdades esenciales y hacerle creer cosas que no son. Por eso hay muchos falsos profetas. Falsos profetas. Y falso porque lo primero que están haciendo es vivir una vida falsa. Miren, amados, decir que Dios le dijo cuando Dios no le dijo, eso es mentir y eso es usar el nombre de Dios en vano. Ahí hay dos pecados en uno. Y hay un tercero, que es poner tropiezo al pueblo. Por eso es demasiado delicado el decir Dios me dijo cuando Dios no te dijo. Usar el nombre de Dios en vano, eso es muy delicado. Y tercero, poner tropiezo al pueblo de Dios. Hoy día, usted se va a Instagram y usted va a encontrar, usted quiere hacer la prueba, váyase a Instagram y ponga profeta, la palabra profeta para que usted vea. Le van a aparecer cientos de personas
que se autotitulan ellos mismos, profeta fulano, profeta sultano, profeta perencejo, profeta aquel, profeta allí, profetiza aquí. Y todo lo que usted ve, incluyendo en sus posts, lo que ponen, tiene un carácter humanista, un carácter motivacional, un carácter que lo que persigue es endulzar el oído del lector o del oyente, como para que le dé cabida a lo que él dice. Y yo no estoy diciendo que no haya profetas que tengan un mensaje de verdad que estimule al pueblo, pero muchas cosas que vemos y oímos hoy en día no tienen sustento, no se sustentan. Porque el mayor sustento tiene que ser primero por la palabra de Dios y segundo por la vida del profeta. Entonces, la iglesia en este tiempo que vivimos, tiene que abrir sus ojos. Abrir los ojos. Porque fiel profeta de Jehová es el que te dirá la palabra que te lleva a Jehová. Lo hará según el fruto del Espíritu. Y el que tiene el don profético fluirá en la línea de los profetas. Si usted mira el libro de Apocalipsis y se lee los capítulos 2 y 3, donde el Señor confronta las 7 iglesias de Asia Menor, era un mensaje profético aplicado también a la iglesia actual. Dios confrontó todo lo que no estaba bien en las iglesias. Les reconoció todo lo que estaba bien. Y cuando les confrontó, les dejó la puerta abierta para que se arrepientan y volviesen a Él. Cosas que deben estar en las características de un profeta. Por eso, el Señor en este último tiempo, y lo digo con mucha responsabilidad, nos ha inquietado mucho hablar de esto. Porque la iglesia, y hablo de la iglesia del Señor, anda cazando profetas. Cuando digo cazando, estoy hablando con el verbo, y lo voy a pronunciar como si fuera español, cazando profetas. Esto de una cacería profética significa anda buscando, teniendo comezón de oír, dice el apóstol Pablo, se amontonarán falsos maestros. El pueblo quiere oír, pero ¿oír qué? Oír lo que le gusta, oír lo que le conviene, oír lo que le apela. Entonces hay muchos que conocen esa verdad, que hay muchos que andan buscando y cazando profetas, entonces se autoproclaman profetas para decir cosas simplemente que inflan el ego, que endulzan el oído y que te entretienen en una mentira. Por eso es necesario reconocer las cualidades del profeta. Cómo se mueve un profeta. Y esto es importantísimo, porque estamos en tiempos donde la apostasía está a la puerta. ¿Y qué es la apostasía? Es la negación de la fe canónica, de la fe bíblica. Y hoy hay una fe humanista, hay una fe filosófica. Y cuando digo humanista es porque se ha quitado el ojo de la palabra de Dios para poner el ojo en lo que dice el hombre. Hace unos días me llegó un post que me envió un hermano, donde aparecen dos personas. Uno leyendo el periódico y dijo, estamos perdidos. Porque es la verdad de los tiempos. Los periódicos y los canales de televisión no anuncian nada bueno. Entonces, el otro estaba mirando la Biblia y decía, estamos salvados. Porque estaba mirando la Biblia. Pero la sagacidad, y lo dice la Biblia, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. La sagacidad de los hijos de las tinieblas es
saber que hay mucho pueblo de Dios que no conoce la palabra de Dios, que no discierne la palabra de Dios, entonces le venden vidrio por oro o por espejitos. Vidrio. ¿Por qué? Porque le venden humanismo, filosofía, le venden falsas doctrinas. Todo sustentado en el desconocimiento de la palabra. Por eso es necesario, hermanos, con detenimiento es necesario escudriñar las Escrituras. Con detenimiento es necesario observar la vida del profeta. Con detenimiento es necesario observar si lo que está profetizando lo está haciendo conforme, según y de acuerdo a la palabra. Porque si no, entonces fácilmente yo podría estar atrapado en una corriente filosófica humanista que no persigue nada más que ganar adeptos, seguidores, de ganar likes, de ganar seguidores en redes bajo ese concepto. No, mis amados. El profeta de Dios, el fiel profeta de Dios, lo primero que hace es que se anula a sí mismo. Se anula él mismo para que sea visto el Dios que lo envió. No se autoexalta, no se autoproclama, no se autoenvía. Y lo hace porque simplemente reconoce que Él es un vaso en las manos del alfarero, que Él es un colaborador del Dios que lo salvó y lo llamó para que lleve un mensaje. Y se acabó. Pero no para que se ponga en un pedestal o en una lámina, en un afiche. Y esto nos preocupa a los que somos pastores, porque la edificación de la iglesia es responsabilidad pastoral como responsabilidad profética. Un profeta es profeta cuando lleva el pueblo a Dios y lo edifica para Dios. No hace un prosélito. O sea, no gana un adepto, no busca adeptos, no busca followers, seguidores. Lo que busca es que el cuerpo, la iglesia, el oyente, sea llevado a Dios, conozca a Dios, viva para Dios y le sirva a Dios. Ese es el fiel profeta. Pero hoy día, vuelvo y repito, el contraste, lo que me contrasta es que si he leído la Biblia y estoy viendo lo que veo en las redes y en televisión y aún en radio, me contrasta de una manera diametralmente opuesta. Me contrasta la vida de los profetas de la Biblia y la vida de los profetas de hoy. Me contrasta completamente, es un contraste completamente contrastado. Y es porque hoy día las posiciones importan más que las funciones. Y déjeme decirle con todo respeto que no es así para con Dios. Para con Dios las funciones son las que son relevantes. Y la función profética es traer el mensaje de Dios al pueblo de Dios para llevarlo a Dios. Se lo voy a repetir. La visión y misión profética es traer el mensaje de Dios al pueblo de Dios para que se vuelva a Dios. Esa es la misión profética. Por eso que ser profeta no es tan fácil. Uno de los ministerios más difíciles y más incomprendidos es el ministerio profético. Porque muchas veces el profeta tiene que decir cosas que él no quiere decir, pero tiene que decirlas. ¿Por qué? Porque es necesario para alinear al pueblo de Dios y llevarlo a Dios. Entonces, el profeta trae un mensaje de Dios al pueblo de Dios para que se vuelva a Dios. Busque hoy cuántos mensajeros le hablan al pueblo de Dios un mensaje de Dios para que se vuelva a Dios. Y usted se dará cuenta.
de que el pueblo se está llevando por un camino extraviado, por un camino estructural, por un camino humanista, por un camino hasta personal. Y esto es muy delicado, hermanos. La iglesia no la compró Pedro, Juan o Andrés. La iglesia la redimió Jesús. Y ella es la desposada del Cordero. Solamente Jesús tiene poder y autoridad, porque es su iglesia, no mi iglesia, ni la de nadie. Es la iglesia de Cristo. Y los profetas llamados a profetizar deben dar el mensaje de Dios al pueblo de Dios para llevárselo a Dios. No para sí mismos, ni para entretenerlos, ni para ganar adeptos. Abramos los ojos, hermanos y hermanas, porque estamos viendo cosas que nunca pensamos ver y le estamos viendo, porque estamos en la realidad profética de los últimos tiempos. Esta es la hora más interesante, donde los verdaderos estudiosos de la Biblia y hombres de la palabra se levantarán a decir la verdad para contradecir toda falsedad que anda hoy muy barata por todos lados. En buen dominicano anda a 2 por chele. Cuidado, iglesia. Cuidado, siervos, siervas de Dios. Cuidado las voces que estamos escuchando o que estamos comprando, porque a veces hasta pagamos para que nos profeticen. Increíble.